Good evening, everyone. Welcome to our 28th class of this intermediate English course, and Happy New Year to you all again. Can you hear me there? Hey, Yes, teacher, I can. Happy New Year. Happy New Year. Thank you, the killer. Good evening, Mercedes, and Jelly, Alexander, and Adolfina. Okay, guys, I hope you had. Good evening. here. Hi. Good evening. I hope you had a nice holiday, a joyful holiday, a relaxing holidays, and that you will study, at least from time to time, some English, right? Bien, entonces nada, espero que hayan tenido unos días festivos agradables, felices, y que hayan sacado un tiempecito para estudiar, ¿verdad? Un poquito, aunque sea, dentro de todo el trajín. Aquí nos vamos a dar cuenta que tanto repasaron durante esos días. Bien, chicos, nuestra última unidad con la que estuvimos trabajando fue el presente perfecto. Estuvimos trabajando el tema del presente perfecto, a la que le dedicamos un tiempo bastante interesante. Creo que no fue aquí. Una pregunta, ¿cuántas prácticas del presente perfecto vimos aquí? Dos, ¿verdad? You don't remember. Yo voy a revisar la plataforma por si acaso, pero sí sé que había una práctica adicional, pero lo voy a verificar, porque ahora que entré aquí, algo me hizo recordar algo que había dicho. Bien, pero nada, entonces estuvimos viendo el presente perfecto, estuvimos viendo el already, vimos el yet, vimos la estructura del presente perfecto, vimos las preguntas con el presente perfecto, vimos las afirmaciones, vimos las negaciones. Es decir, estuvimos analizando todo el presente perfecto, todos los puntos importantes, todas las reglas. Y bueno, se va a quedar en pausa por ahora porque vamos a pasar a otra unidad, pero no es un tema que podemos olvidar porque va a volver a aparecer, ¿ok? Va a volver a aparecer. Entonces, si lo tenemos fresco, es mucho más fácil volver a él. Además de que lo necesitamos, chicos. Lo necesitamos para poder hablar, lo necesitamos para poder transmitir nuestras ideas en inglés, porque es un tiempo muy usado. Yo he ido, yo he visitado, ¿sí? Necesitamos ese tiempo verbal para poder expresar esas ideas. Entonces, con eso dicho, vamos a nuestra clase, nuestra primera clase del año, que es una clase relativamente corta, porque vamos únicamente a introducir pues la unidad número 11, creo que es. Sí, la unidad número 11. Sí, la unidad número 11, porque le dedicamos el tiempo al presente perfecto, creo que las 2 últimas semanas del año pasado. Bien, so this is unit number 11. It's a really nice city. Entonces, en esta unidad vamos a estar trabajando con los adjetivos, pero vamos a ver más adjetivos, porque ya, ¿verdad? Estamos en un espacio mucho más avanzado. Necesitamos conocer more adjectives in English to describe better places, people, or cities, or whatever we want to describe. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, un vocabulario extenso para poder describir ya sea una casa, un lugar, un libro, una persona. Necesitamos un vocabulario extenso para eso, y pues aquí con esta unidad vamos a complementar las unidades previas en las que ya habíamos trabajado con adjetivos. En esta noche veremos 2 de los 3 grammar focus que se encuentran en esta unidad. Entonces, it's a really nice city. Describe hometowns, cities, and countries, and make recommendations about places to visit. The first thing that we have here is a word power, adjectives to describe places. Here we have column A with 8 adjectives, and here we have column B with 8 adjectives. Okay, but in this case,
we have adjective with its opposite adjectives. So let's call this like the normal adjectives. None of them are abnormal. I'm just using that term because it's useful now. So here we have the normal adjectives, and here we have the opposite of these adjectives. So for example, we have beautiful here. The opposite of beautiful is ugly, right? And here we have cheap, clean, interesting, quiet, relaxing, safe, and spacious. So the first homework, this is our first homework, you need to identify the opposite. What is the opposite of beautiful? I just said it, right? But what is the opposite of cheap? What is the opposite of clean? What is the opposite of interesting? And so on. So you have to identify the opposite adjective here in column B. Okay? So this is the first homework. Esa es la primera tarea. Debemos identificar el adjetivo, el antónimo, para no decirlo, ¿verdad? El antónimo, vamos directo al grano, el antónimo de los adjetivos que tenemos en la columna A. ¿Cuál sería el antónimo de beautiful? Lo mencioné ya, que es ugly. ¿Cuál sería el antónimo de cheap? Bueno, lo buscamos por aquí y listo. Y así lo vamos a ir haciendo para la próxima clase el miércoles. Thank you, The Killer. For next class. That's too easy, right? Okay, so our next homework is this conversation. It looks so relaxing. So here we have an important or a curious issue, because we have here our country, Punta Cana, Dominican Republic. So this conversation is about Punta Cana. Okay, it's gonna talk about Punta Cana and the beaches of Punta Cana and other things from Punta Cana. So this is the only conversation in the whole series of interchange that, as far as I can remember, mentions our country. Entonces, esta es la primera conversación que vamos a tener el próximo miércoles. Es hasta donde sé, si no me falla la memoria, en el único momento en el que en toda la serie del interchange aparece la República Dominicana. Y evidentemente lo que la gente ahí fuera conoce de la República Dominicana, Punta Cana. Entonces va a ser bien cool. Vamos a estar bien familiarizados con lo que se menciona aquí porque trata acerca de nuestro país. It looks so relaxing. Es la segunda tarea, esta conversación. Tell me, The Killer. The funny thing is the name of the guy is wrong. The name of the... Oh, nice. Wrong. Yes, they are talking about Dominican Republic and the name of the guy is wrong. And the name of the guy is wrong, yeah. Qué cosa, irónico. Qué ¿No? coincidencia. Wow, qué irónico, wow. Eso es un mensaje subliminal. Bien, entonces, aquí tenemos el próximo ejercicio. Bien sencillo también. Luego de haber hecho el ejercicio anterior, vamos aquí a fill the blank spaces using the adjectives that we have here at the bottom of the sentences. We have three options. We have to choose one. Vamos aquí a llenar los espacios en blanco utilizando los adjetivos que se encuentran en la parte de abajo de cada oración, entre paréntesis. Bien sencillo porque estos adjetivos, muchos de ellos, si no todos, los hemos visto ya. Puede ser que crowded sea nuevo, spacious, pero después beautiful, cheap, quiet, los hemos visto. Vamos a elegir, luego de leer la oración, cuál entendemos que es el adjetivo correcto. Bien sencillo, bien fácil. Luego tenemos este próximo ejercicio. Choose the correct questions to complete this conversation. Tenemos 4 questions here, and we have to choose which one fits best in each case. ¿Verdad? Tenemos aquí 4 preguntas y debemos identificar cuál encaja mejor en cada situación. Sencillo también. Bien, entonces vamos al primer... Ups, se me fue. Déjenme buscarlo aquí. A ver. Bien, vamos al primer grammar focus. Denme un segundito, déjenme responder esto y vuelvo aquí.
Muy bien. Entonces tenemos aquí adverbs before adjectives. Adverbs before adjectives. Como habíamos mencionado en otra ocasión, los adverbios en inglés son bastante dinámicos. Ellos pueden modificar verbos, adjetivos y otros adverbios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el caso en el que vemos los adjetivos previo a los adjetivos. Recordar que los adjetivos son aquellas cosas que describen a un sustantivo, ¿verdad? Entonces el adverbio en este caso va a intensificar, moderar el adjetivo. Puede ser que lo haga más fuerte o lo modere un poco, pero va a actuar directamente sobre la intensidad del adjetivo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos Punta Cana is really nice. It's a really nice place. Really es un adverbio. Really es un adverbio que significa, es un adverbio fuerte que significa muy y realmente. Punta Cana es muy bonito. Aquí estoy intensificando lo que es el sentido de bonito, nice, agradable, con el really. It's a really nice place. Es un lugar muy bonito. Really, again, it has that stronger sense, right? A stronger emphasis. Ese énfasis más fuerte al adjetivo. Luego tenemos fairly. Fairly, it's lower than really. Es decir, que fairly no es tan fuerte como really. Fairly viene siendo bastante. ¿Ok? Bastante. De manera justa, equitativa. Por ejemplo, it's fairly expensive. Es bastante caro. Entre fairly y really, fairly está haciendo un énfasis, ¿verdad? Pero no es tanto como really. Por ejemplo, it's really expensive es más que decir it's fairly expensive. Es como moderado, es bastante caro, pero no es como muy caro, tú sabes, muy caro. Sino bastante caro, es decir, es algo tolerable. Y luego tenemos it's not very big. Very, que significa muy también en español. Very es otro adverbio. No es muy grande. It's not very big. ¿Ok? Entonces aquí tenemos básicamente tres. Really, fairly y very. ¿Ok? It's fairly expensive. Es bastante caro. It's a fairly expensive destination. Es un destino bastante costoso. It's not very big. It's not a very big city. No es muy grande. No es una ciudad muy grande. Básicamente es eso. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Pues debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Los adjetivos. Nice, expensive, big. ¿Dónde están? Después del adverbio. Están después del adverbio. Están después del adverbio. La clave, como he mencionado en múltiples ocasiones y seguiré mencionando a través de todo el curso, con estos elementos, chicos, es una. O usted hace el esfuerzo de aprendérselo de memoria, embotellárselo, cosa que no recomiendo, salvo que usted vaya a tener algún tipo de evaluación que lo amerite. Y número dos es que usted se familiarice tanto con el idioma que aunque usted no puede identificar que esto es un adverbio, usted sabe que va ahí. Y eso me lleva a una anécdota de hace unas 2 semanas. Estaba hablando en el gimnasio a la salida con un nativo americano que trabaja en la República Dominicana, que no sabe hablar español prácticamente. Y estábamos hablando un poco de la gramática inglesa. Y él hacía el siguiente comentario. Él decía que alguien de aquí, de la República Dominicana, le estaba explicando el uso de los artículos indefinidos a and n. Si lo recuerdan, a and n. Sabemos que usamos el n cuando el sustantivo inicia con vocal y lo contrario, cuando inicia con a, ¿verdad? Cuando inicia con consonante. Bien, él comentaba que él no sabe por qué uno se usa con uno y el otro se usa con el otro. Él solamente sabe que va así.
y que toda su vida él asume, pues siempre lo ha usado correctamente, pero él no puede decir exactamente por qué va así. Y lo mismo sucedió cuando empezamos a hablar del will and going to. Yo le estaba explicando lo del will and going to, que aún no lo hemos visto aquí, y él me dice, yo no sé cómo explicar eso. Yo sí sé cómo lo uso y entiendo que lo uso pues correctamente, pero no puedo explicar el por qué. Le hago ese comentario, esa anécdota que viene de un nativo, porque es lo mismo que le estoy diciendo con la opción número 2. Y es que usted se acostumbra tanto a ver estructuras que ya usted sabe cómo van las estructuras, aunque no necesariamente usted puede identificar un adverbio y diferenciarlo de un adjetivo. Este tipo de herramientas que usted aprende durante el curso son necesarias al principio, pero lo cierto es que a medida que pasa el tiempo y usted se involucra con el idioma, es posible que estas ideas fade away, empiecen a desaparecer, pero no la estructura correcta de su mente, a menos que usted no quiera pues dar clases, que ya sí usted tiene la obligación de sabérselo de memoria. Pero fuera de eso, al final lo que se busca es la comunicación, la conversación. Entonces, la forma más práctica, más fácil de aprenderse esto a la larga, porque aquí solamente hay 3, pero hay muchísimos, a la larga es familiarizarse con ellos. ¿Ok, chicos? Familiarizarse con ellos. Por eso es muy importante leer. Por eso es muy importante leer en inglés. Muy bien. Y por último tenemos el to. To. Normalmente cuando usamos el to, ojo con esto, to, que significa muy, suele tener una connotación negativa. ¿Ok? Suele tener una connotación negativa. New York is too noisy and it's too crowded for me. Nueva York es muy ruidoso y está sobrehabitado para mí. It's too crowded. No es lo mismo yo decir it's very noisy a yo decir it's too noisy. Very no tiene esa connotación negativa, pero too sí. ¿Ok? Vamos a poner el ejemplo de que usted quiere decir que a usted le gusta la ciudad, le gusta estar aquí, porque hay mucha, o usted quiere describir la ciudad con que hay mucha gente. No necesariamente eso es algo negativo para usted, porque le gusta estar rodeado de personas. Y usted dice, the city is very crowded. Sí, very crowded. Hay mucha gente. Usted me está diciendo que, cuando yo lo escucho, que hay mucha gente, pero no necesariamente es algo negativo para usted. Simplemente está describiendo una realidad, que hay mucha gente. O usted viene y utiliza, en vez de very, usted decide utilizar too. Me dice, oh, the city is too crowded. Ya ese too crowded, me da a entender a mí que esa sobrepoblación que hay en la ciudad para ti es negativo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando usamos el to previo a un adjetivo, normalmente va a tener esa connotación negativa. No sucede lo mismo cuando lo tenemos al final, como en la expresión nice to meet you too. Es el mismo to, pero aquí está en otro contexto. Ahí es para decir igualmente. ¿Ok? Es cuando lo tenemos previo a un adjetivo. ¿Ok? Si yo dijera she's too nice, nice es agradable. Si digo she's too nice, yo no estoy diciendo que ella es demasiado agradable en el sentido positivo. Yo estoy diciendo que ella es en exceso agradable al punto que molesta. No es lo mismo que si yo dijera she's very nice. Yo estoy diciendo que ella es muy agradable. Ese muy agradable con ese very es algo positivo. Ella es muy agradable. Very. Pero si yo digo she's too nice, ya ahí no es muy agradable de me agrada, es muy agradable que molesta. ¿Sí me entienden? Entonces hay que tener cuidado con el to cuando lo usamos, porque podemos transmitir una idea equivocada. ¿Se entendió eso ahí? En el to y el very. Ok, vi una mano levantada aquí. Tell me, Katie. Go ahead.
Hi, teacher. Happy New Year. Merry Christmas. Happy New Year. Yo dándome cuenta que yo había insultado a mucha gente. Oh, wow. Yeah, that happens. Pero les digo, eso va a depender mucho, ¿verdad? De quién sea que lo escuche. Tiene que ser alguien que esté muy atento, ¿verdad? Que sea vegano, que sea nativo o que tenga muy presente las estructuras del inglés. La mayoría de la gente puede ser que lo entienda el to de manera, ¿verdad?, positiva y no sienta la fuerza del to. Pero yo se lo dejo de tarea. Usted se pone a ver su serie favorita, especialmente esas series adolescentes, Flow Teenager, donde hay mucho chisme y usa mucho ese lenguaje, y usted se va a dar cuenta esos matices, va a detectar esos matices de que no está diciendo lo mismo. Tell me, The Killer. Americans used to use so, not to. For example, they used to say, she's so nice. Ok. O sea, por ejemplo, en vez de decir too nice, ellos normalmente dicen so nice. You know, for the same reason. Try to avoid too, because too could be bad interpretation, you know. Oh, okay. So what? Okay, nice. So instead of using to or very, well, they have very and they have so in a positive way, and they leave to in a negative way. Negative way is like people who is in Spanish. Tú puedes decir, es como que muy intensa. Yeah. Too nice. Como que pasada de buena gente. Yeah. Exactamente. Ok, bien, lo que menciona The Killer en esta ocasión es que el so, que lo hemos visto por ahí, que es otro intensificador, lo podemos utilizar, al igual que very, so, en un contexto positivo, dejando así el to, ¿verdad?, de ladito por ahí, para cuando usted quiere decir algo negativo. Usted quiere tomar el mismo adjetivo y en vez de usar very, le pone el to y se entiende ya que lo que usted quiere decir es algo diferente, ¿ok? Como she's too nice. Muy bien. Entonces aquí tenemos el listado de adverbios to, extremely, very, really. Aquí lo pone prácticamente como sinónimos. Pretty. Recuerden que pretty también funge como adverbio cuando lo tenemos previo a un adjetivo, como pretty nice. Y fairly y somewhat, que es bastante, ¿ok? Somewhat, bastante. Fairly y somewhat es lo mismo prácticamente. Fairly and somewhat. Por ejemplo, yo puedo decir it's fairly expensive o podría decir it's somewhat expensive. ¿Ok? Esto creo que, si mal no recuerdo, el somewhat creo que es más común con los británicos. Los americanos usan mucho el fairly. Bien, pero básicamente es eso, ¿ok? Básicamente es eso. Todos estos son adverbios. Y lo más importante aquí es no olvidar el uso de el to. Ok, si no hay ninguna pregunta aquí, vamos a continuar. Déjame yo borrar esto. Muy bien. El primer ejercicio que tenemos es este. Match the questions with the answers, then practice the conversations with a partner. ¿Ok? Sencillo. Aquí tenemos 5 questions, and we need to identify which of these is the better answer. ¿Ok? Tenemos 5 preguntas y debemos identificar cuál de estas es la mejor respuesta. Easy peasy, guys. Muy bien. El segundo grammar focus de la noche es el siguiente. Tenemos aquí conjunctions. Si recuerdan, cuando iniciamos el curso, we saw this topic. We learned about this topic, conjunctions. We learned about and that we use when we have similar ideas in the same sentence. And we use but when we have different ideas in the same sentence.
Okay, we use but for contrast, right? But now we have two newcomers, though and however. Though and however. So let's talk about these two. Entonces, habíamos visto las conjunciones al inicio del curso. Habíamos visto and, que lo usamos para cuando en una oración tenemos dos ideas similares. Los Angeles is a big city and the weather is nice, ¿verdad? Y but lo habíamos visto para contrastar dos ideas. Boston is a big city, but it's not too big. Boston es una ciudad grande, pero no es demasiado grande. ¿Ok? Y luego tenemos los nuevos, que son el though y el however. No sé si se han dado cuenta, los americanos les encanta utilizar el though al final. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Imagino que sí, que lo han escuchado. Y si no lo han escuchado, es porque... y si no lo recuerdan, probablemente es porque no le han prestado atención a esa parte, pero presten atención. Ellos lo usan bastante. Though viene siendo sin embargo. ¿Okay? Que es lo mismo que however, sin embargo. Pero de manera informal aparece aquí al final. Fíjense lo curioso de las traducciones. Por ejemplo, it's a big city, it's not too big though. Es una ciudad grande, aunque no es muy grande. Fíjense cómo yo, para traducirlo y transmitir la idea, coloco el though en español por aquí delante y luego el resto de la oración. Pero ellos lo entienden muy bien, y cuando se habla en inglés se entiende bien, cuando lo colocamos al final. It's a big city, it's not too big though. Though. Vamos a ver un poquito más de eso. So, using conjunctions, these are words like and but that connect two parts of a sentence. For example, Los Angeles is a big city and the weather is nice. Or Boston is a big city, but it's not too big. Okay, we know that. Let's jump into though and however. So we have though, more informal, usually goes at the end of the second sentence, often used in speaking. Though, más informal, usualmente va en la parte final de la segunda oración. A menudo se utiliza en el inglés hablado. Es decir, no es una estructura que vamos a ver escrita en un documento académico o en un libro formal o un artículo. ¿Ok? Think of it like a friendly way to say but at the end. Imagínenselo como una forma amigable de decir pero al final. En vez de yo decir la casa es bonita pero es muy grande, en vez de yo agregarle ese pero ahí, en inglés vendría siendo, para que suene más friendly, the house is beautiful. It's too big though. ¿Sí? The house is beautiful. La casa es bonita. It's too big though. Es muy grande. Aunque, evidentemente nosotros no hablamos así. Yo lo vamos a colocar al principio. Aunque es muy grande. Si nosotros queremos suavizar el pero, tenemos que buscar algún sinónimo. Tal vez el tono en español. Pero en inglés está la posibilidad, que no tenemos en español, hasta donde sé, de colocarlo al final. ¿Ok? Otro ejemplo. Dubai is a nice country. It's too expensive though. Dubai es un país bonito, agradable, aunque es muy caro. Si se fijan, it's too expensive though. Normalmente cuando usamos el though, está esa caída del sonido. It's too expensive though. Though. Al final. ¿Ok? Luego tenemos el caso de however, que si usted lee en inglés se va a topar mucho con however, porque es more formal. Usually comes at the beginning or middle of the second sentence. Common in writing and formal speaking. Usualmente está al principio y a la mitad de la segunda oración. It's a big city. However,
It's not too big. Sounds more serious or polite than though. Es mucho más serio y cortés que though en el inglés. Entonces, básicamente tenemos que though es informal, lo vamos a tener al final de la oración, y however es más formal y lo vamos a tener al inicio o en la segunda parte de la segunda oración. Ahora bien, si se fijan en el libro, lo coloca al final. Este es un uso curioso, no común de however. ¿Ok? El libro no explica sus razones de por qué lo coloca aquí. No lo explica. Pero como estamos trabajando con el libro, vamos a contemplar esta tercera posibilidad. Normalmente encontraríamos el however en este punto aquí. Aquí. Porque ya para hablar informal yo tengo though. Entonces, however no es para hablar informal, es para hablar de forma formal. Y en inglés hablado y escrito, en ambos, ¿verdad? En ambos. Entonces, yo lo colocaría por aquí. It's a big city. However, it's not too big. Si el however normalmente iría aquí. Pero en el libro, sin explicar las razones, pues decide colocarlo de esta forma al final. Y sí, podríamos teóricamente hablar de que es posible utilizarlo al final. Desde mi perspectiva, sería redundante mostrarle a los chicos dos conjunciones informales. Ya tú tienes a though de however aquí delante, pero bueno, eso es como yo lo veo. De todas formas, aquí vamos a trabajar con esta visión de colocarlo al final en una forma informal, ¿ok? Más informal. ¿Se entendió esa parte ahí? El uso de though y however, ambos significan lo mismo. Prácticamente uno es formal, however, y though es informal. Uno es más usado en el inglés hablado del día a día, though al final, y however normalmente va al inicio de la segunda oración y es mucho más formal y lo vamos a encontrar en el inglés escrito. Eso es tan así, chicos, que cuando usted está recibiendo una evaluación de su speaking, usar palabras como however le sube puntos. Usar palabras como however le sube puntos. En vez de usar but, however, ¿ok? O although, o notwithstanding. Bien. Entonces, espero que se haya entendido esa parte. Vamos a practicar con eso, no se preocupen. Pero sí, presten la atención a las series que ven, que lo van a ver. Se van a acordar de mí. Lo usan bastante. Bien, entonces el próximo ejercicio va a ser este. Choose the correct conjunctions and rewrite the sentences. Aquí nos da dos conjunctions en cada uno de los ejercicios y tenemos que elegir la correcta. Sencillísimo. Luego tenemos este otro ejercicio. Choose the correct conjunctions and rewrite the sentences. Tenemos aquí and, but, though, and however. Aquí les da pues una retroalimentación de lo que acabamos de ver. Use and for additional information. It's an exciting city and the weather is great, ¿verdad? Utilizamos and para añadir información. Y use but, though, and however for contrasting information. Como habíamos visto, ¿verdad? But, bueno, though es una forma más amigable de usar el but. Pero al final, tanto but, though y however contrastan información, ¿verdad? But es el seguro, el del día a día, el más común, ¿verdad? Y luego tenemos el though, que es también muy utilizado y mucho más friendly. Y however, que es ya un poco más formal. Entonces, aquí debajo tenemos, de nuevo, 4 more sentences. Tenemos 4 oraciones más y entre paréntesis las conjunciones. Debemos de elegir cuál de ellas sería la correcta. ¿Ok? Tomando en cuenta que cuando usemos el but en una de las opciones, el but nunca va al final. Va a mitad de la oración. Normalmente después de la coma. Bien. Si hay un punto, bueno, se convierte en coma. Muy bien, seguimos. Ese es el próximo ejercicio. Aquí tenemos la siguiente tarea. Check if these sentences need a or an. Irónico, hablamos de eso ahora mismo. Vamos a ver. Then write a or an in the correct places. Esto es un flashback. Vamos a ir al pasado.
rapidito. Aquí ustedes van a identificar cuándo va A o N, ¿ok? Si lo necesitan. Y si lo necesitan, estas oraciones, ¿dónde iría? Sencillito, ¿verdad? Van a ver las oraciones, dice, ok, me falta algo, me falta un artículo indefinido. ¿Dónde? En tal lugar. Si lo necesita. Ya el miércoles vamos a ver cómo lo hacen. Luego tenemos otro ejercicio, flow, flashback, yendo al pasado. Aquí nos dice, complete the description of Paris with is or has. Sabemos que is es el verbo to be y has es la forma de la tercera persona del verbo tener. Entonces, is lo vamos a utilizar donde quiera que algo es y has donde quiera que algo se tiene, ¿verdad? Sencillito. Es algo ya del pasado, pero vamos a ver cómo les va también con esto. También vamos a tener para el próximo miércoles listening, describing hometowns. Listen to Abby and Christopher talk about their hometowns. Hometowns es su ciudad natal, ¿verdad? What do they say about them? What do they say about them? Choose the correct words. Aquí tenemos Abby's hometown and Christopher's hometown. Tenemos aquí estas opciones. Vamos a escuchar el audio y vamos a identificar cuál de esos adjetivos o adverbios describe mejor la ciudad de Abby o la de Christopher, ¿verdad? ¿Cuál de ellos? Sí, vamos a escuchar el audio y vamos a identificar cuál de esos que está aquí es el que va en función de lo que ellos están diciendo. Al final, ellos utilizan un adverbio que no está. Ustedes deben identificar cuál es. Evidentemente va a ser uno de los adverbios que están en el listado que les mostré aquí detrás. Así que es uno de estos. Va a ser o to, o extremely, o very, o really, o pretty, o fairly, o somewhat. ¿Sí? Sencillo también. Y listo. Y listo. Eso es. El próximo miércoles vamos a ver estos 6 World Famous Landmarks. Vamos a ver esto rapidito. Y vamos a pasar a nuestro segundo Grammar Focus. Modal Verbs can and should. Vamos a ver el verbo modal can, que ya lo habíamos visto. Y vamos a ver el verbo modal should, que aún no lo habíamos visto. Es otro verbo modal. Es un verbo sumamente importante que nos permite hacer sugerencias en inglés de manera cortés y respetuosa, ¿verdad? No dando órdenes. Entonces, chicos, ¿qué tenemos para el miércoles? Iniciando esta primera clase con todo el ánimo arriba, ¿verdad? Buscando exprimir esto hasta más no poder. Tenemos este Word Power. Iniciamos aquí, primera tarea, luego la conversación, second, luego esto, third, luego esto, fourth, luego esto, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. Hasta ahí es. Se escucha mucho, ¿verdad? Porque dice 10, pero realmente son cortitos y facilitos, créanme. Se hacen en minutos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, si todo está claro, entonces les mando las capturas en unos segundos. Y nada, nos vemos con todo esto el miércoles, God willing. So have a really good night. This class will be available tomorrow. Goodbye. Good night, guys. Happy to be back. Have a good night, teacher. Goodbye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.